En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por la vida que nos concedes, por la vida que nos das. Con mucha humildad te pedimos que escuches hoy nuestra plegaria que presentamos en favor de aquellos hermanos que más lo están necesitando. Especialmente te ofrecemos el esfuerzo que daremos en este momento. Te pedimos también por nosotros, para que penetrando los misterios de nuestra fe, podamos seguir también profundizando más y más en la cercanía a tu presencia, en la manera definitiva a la que somos llamados. Ayúdanos a disfrutar de esta vida mientras tanto, para que en el amor al que nos invites a amar, alcancemos también el gozo en esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar primero, si hubiese preguntas, si hubiese alguna duda de lo que vimos la lección pasada, y en caso de que no, pues el tema de hoy vamos a arrancarnos con lo que tiene que ver con el juicio particular. Ya vimos lo que es el juicio universal, donde todos somos juzgados. Vamos a una repasada a lo que es el juicio individual y ya, si nos permite el tiempo, también arrancamos con lo que sería el siguiente tema, que es la purificación, el purgatorio. Vamos con Luis Felipe. ¿Tiene ella alguna pregunta? Sí, padre. Buenas tardes, padre. Gracias. Mire, rápidamente nada más, es que encontré algo en los subsidios que usted nos mandó, algo que complementa precisamente lo que usted nos explicaba la semana pasada, ¿sí? Es en el libro de La Pascua de la Creación de Ruiz de la Peña. Recuerda que usted nos hablaba de lo que es, pues, la angustia hasta cierto punto natural que se puede vivir ante la muerte, ¿verdad? Usted nos dio una explicación muy profunda, pero fíjese, de manera sintetizada encontré un párrafo que lo voy a leer textualmente, sí es breve. Dice, mire, Le pido de favor, también si ahorita, para que todos tienen el texto, les voy a también compartir la página ahorita que claro, sí, vea, sí, sí, para lo tomé que, como tal, sí, perfecto. ajá. Venga, lo escuchamos. Es La Pascua de la Creación, de Juan Ruiz de la Peña en la página número 267, ¿sí? Y es un párrafo que leo textualmente. Dice, el papel de las virtudes teologales en todo este proceso, referido al de la muerte, desde luego, es decisivo. Solo la fe puede alumbrar un comienzo en lo que aparenta ser el fin. Solo la esperanza permite desplazar ante él la angustia para dar paso a la serena confianza. Y solo la caridad otorga el impulso preciso para la entrega total. Siendo objeto de la fe, nada tiene de extraño que estemos ante un evento esencialmente oscuro, lo que explica el remanente de angustia que el cristiano, más aún Cristo mismo, prueba cuando lo afronta. Realidad dialéctica. La muerte se presenta como enemiga y amiga, como fin y comienzo, destrucción y consumación, pasión y acción. A la libertad, suscitada y sostenida por la gracia, le atañe optar entre estas alternativas, escoger la propia muerte y realizarla. ¿Sí? O sea, es el texto nada más que encierra lo que usted ya nos dijo, porque pues desde luego tiene un precedente, tiene algo que todavía lo abunda, ¿no? Pero este me pareció muy interesante porque resume, ¿verdad? Lo que usted nos explicaba de la angustia que se puede vivir ante este momento. Gracias, Luis Felipe. Esta realidad de las virtudes teologales, en el seminario es una materia tal cual. Se le llama la moral de las virtudes a esa materia. Y es una de las materias que incluso en las revisiones que se han hecho en el seminario, en las currículas de estudios, la han querido como hacer un ladillo. Sin embargo, en el seminario nuestro al menos se ha conservado por el papel tan importante que tienen. En la formación sacerdotal yo podría compartirles en un año de la formación, tal cual en la parte de la formación académica, está la formación humana, espiritual, y un año es sobre tres virtudes, que son las virtudes teologales. Esta parte es fundamental en la vida del cristiano, sea cual sea nuestra condición. Tenemos que ser personas justamente de fe, esperanza y caridad, y a partir de esto las opciones
que vamos tomando. Como ya ahorita nos hacía favor de leer ahí Luis Felipe. Es una muy buena forma, digamos, de presentar de manera resumida, pues esta condición. Pues le agradecemos ahí a Luis Felipe. Es la página, nos dijo 267, ¿verdad? Está su micro apagado, Luis. Sí, padre. 267. Ahí del Ruiz de la Peña es un librito de color anaranjadito. Déjeme soltar aquí la mano. ¿Sí? Usted nos lo mandó, Entonces, padre. ajá, para que lo ubiquen, ahí de los que mandamos es este, ¿sí? Ahí se ubica, entre los que les mandamos son varios, pero viene la portadita y que es, pues, la aportación que nos regala Luis. ¿Alguna cosilla más que tuviéramos de alguien más? Bueno, creo que estamos ahí a mano. Vamos entonces, voy a compartirles la pantalla para que podamos arrancar con esta parte de lo que ya vimos nosotros de manera colectiva y que ahora justamente nos toca ver de manera individual, ¿sí? Esta parte de lo que es nuestra realidad, ahí estamos con la pantalla. Ujú. De lo que nos toca justamente, ¿no? Hablar de esta condición del, pues digamos, del juicio, pero desde una perspectiva individual y que nos ayude justamente a nosotros a comprender esta condición, pero de algo pues que es de manera individual. Déjenme aquí acomodar mis cositas. Entonces, bueno, recordemos el juicio, es el juicio que tenemos ante Dios, es el juicio en el amor, y que entonces a partir de este juicio es que nosotros, pues vamos a conocer, vamos a tener, pues esa oportunidad de encontrarnos con Dios. Vamos a recordar, estamos en la primera etapa, la primera fase de la escatología. Recuerden que tenemos dos fases. La primera fase sucede cuando entonces nosotros, las personas, nos enfrentamos a ese momento de la muerte, esa muerte física, precisamos. Y entonces, al momento de morir, nosotros vamos al encuentro con Dios. Y este encuentro con Dios que tenemos, ¿sí? Nos pondrá en esta realidad de lo que llamamos el juicio. Pero un juicio entonces aquí particular, un juicio individual, uno por uno. Esta realidad va a suceder a todos nosotros si morimos antes de que sea el final de los tiempos. Si nuestra muerte es ya, cuando sea, digamos, el momento de la parucía, en la segunda venida de Cristo, esto ya no se llevaría a cabo. Solamente se lleva a cabo en razón justamente de nuestra condición personal. Entonces, inmediatamente al morir, nosotros vamos al encuentro con Dios. No hay nada de que por ahí me fui a pasear, como que andan las almas deambulando, que porque como que tenemos mucha esa parte de idea en el pensamiento colectivo, como que la persona muere y como que el alma como que anda quién sabe dónde, es que padre, dicen que se tarda como 4 o 5 días en llegar. Ay, no, no, recordemos que en el más allá no hay tiempo, no hay espacio. En el momento de nuestra muerte, el alma va al encuentro con Dios. Y puede suceder que sea así, algo que genere cierto temor, cierta angustia, porque no sabemos el cómo, el cuándo, pero también podemos encontrar la serenidad, el consuelo, al saber que nos vamos a encontrar justamente, podemos decirlo, con el Señor. Aquí es donde radica para nosotros el motivo justamente de la esperanza. Y este motivo de esperanza es el que nosotros esperamos. Además, es una esperanza que podemos decir es muy respetuosa, es una esperanza muy hermosa. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con este Dios que nos dio un regalo que se llama libertad.
En esta libertad, cada sujeto ha hecho una toma de decisiones y después de que cada uno toma sus decisiones, entonces Dios las respeta. Esta parte es justamente lo que para nosotros es fundamental. Sea que mis decisiones, mis opciones, como le quiera yo poner, ¿no? Puedan ser a favor o hayan sido en contra de Dios, de lo que nos pide, al final Dios me los respeta. Y esto es algo que siempre tenemos que agradecer, que Dios nos da una libertad con la cual nosotros podemos actuar, podemos vivir, y voy a esperar encontrarme con Dios, pero con un Dios que además de todo y por encima de todo, me respeta. El tener el encuentro con alguien que nos respeta es fundamentalísimo, porque es donde uno puede ser quien es. Es donde la identidad del sujeto humano justamente aplica en la partecita que nosotros tenemos por delante. Permítanme tantito, por favor. Así es. Entonces, ahí en esa parte, nosotros vamos a encontrarnos con la posibilidad de reafirmarnos, de reafirmar opciones, decisiones, de reafirmar la identidad. Y por eso es algo gozoso. Si yo me encuentro ante alguien con quien tengo que aparentar lo que no soy, sabemos que es un encuentro incómodo. Es incómodo porque tengo que guardar como la compostura, tengo que comportarme como no soy. Pero ante Dios, que respeta la libertad, bueno, eso no sucede. Ahora, en la Sagrada Escritura, nosotros vamos a encontrar una serie de textos, de comentarios, que justamente nos ayudan a pensar en ello. La afirmación que tenemos que hacer es que este encuentro con Dios es donde Dios nos va a retribuir, Dios nos va a remunerar, pues, viene la retribución. ¿En base a qué? En base a nuestras obras. Cómo yo haya vivido, cómo yo haya actuado, esa parte la tengo que comprender. Y aquí, en este ejercicio, hablamos de un juez. Y el único juez es Cristo. Así lo revela la Escritura. Él es el juez, decimos, de vivos y muertos. ¿Por qué de vivos? Porque quizás si en este momento, por ejemplo, fuera el fin de los tiempos, fuera la parucía, nosotros estaríamos vivos, el Señor nos estaría juzgando en este momento en vida, ya no estaríamos pasando por esta muerte física. Y si muriéramos físicamente, por eso también se dice es juez de vivos y muertos. Esta realidad, entonces, de Cristo que juzga las obras, juzga entonces el amor. Al final, ese es el juicio que se hace. Es un juicio, podemos decir, desde el amor, porque Cristo nos va a juzgar con ese amor. Pero recordemos, ¿eh? El amor respeta. Ay, es que Dios es bien buena gente, es bien amoroso, es que me quiere. Sí, y porque me quiere, me respeta. Y si yo hice mis opciones en contra, díjola, con el dolor de su corazón, la respeta. Y seremos juzgados con el amor que ya hemos vivido, ¿no? Con cuánto amor vivimos, podemos pensar, con cuántas palabras, acciones. A veces, luego es común, vea que hay personas que dicen, padre, es que yo no le hago el mal a nadie. Yo de mi casa al mercado, es más, hasta voy madrugando, padre, a las 5 de la mañana para no encontrarme con nadie y no pecar. Voy de la iglesia a la casa y no salgo y qué bueno que no hacemos el mal, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Tampoco estamos haciendo el bien. Entonces quedamos igual o peor porque se llaman pecados de omisión. Pudiendo hacer el bien, no lo hago.
prefiero encerrarme en mí mismo, en mi egoísmo. Y ese egoísmo, entonces ya no es algo bueno. Entonces, vamos a ser juzgados en este, ¿no? Este sería, digamos, muy técnicamente la materia del juicio. ¿En qué nos van a juzgar? Pues con cuánto amor o falta de amor vivimos. Ahora, viene una pregunta que sucede, aunque la pregunta es tramposa, vamos a ver. Padre, ¿en dónde va a ser el juicio? ¿Dónde está el juzgado, vea? Como diríamos acá en el mundo, ¿dónde está el juzgado? Recordemos que en el más allá no hay espacio, no hay tiempo ni espacio, no hay lugar. Ya pasamos a otra dimensión, entonces como en la eternidad, pongo acá la nota, en la eternidad ya no hay tiempo, ya no hay un lugar, ya no hay espacio, entonces yo no podría decir, va a ser usted juzgado en la iglesia, lo van a llevar. No. Podríamos atrevernos a decir que el juicio sucederá ahí donde morimos, porque en ese momento es donde estaría dándose nuestro encuentro con Dios. Entonces ahí sería el lugar, por decirlo en nuestra forma de hablar, donde seríamos juzgados. En ese espacio. Así que el alma no tiene que ir así como que es que lo van a llevar al juzgado, lo van a llevar al MP para que... No, no. En el lugar donde morimos, en ese lugar, ahí será el encuentro con el Señor. Qué caray. Ahí será el encuentro con Dios. Y entonces al encontrarnos con Dios, ahí, ahí tendremos justamente esa experiencia. Ahora, este juicio que hace Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, ojo con esto, su resultado, vamos a decirlo de esta manera, el resultado que se emita es inapelable. Acá no hay como somos nosotros. Vamos, a buscar una apelación en la segunda, cuarta, quinta y 20,000 instancia. Voy a ir a ver a no sé quién para quién. No. Aquí la última palabra la tiene Dios. Pero ¿por qué es inapelable? ¿Por qué? Es decir, el resultado no se puede cambiar. Porque al final y al cabo, mientras nosotros estamos en esta vida, tenemos esa libertad porque estamos viviendo en el tiempo. Y en el tiempo, hoy digo blanco, mañana digo negro, pasado mañana digo amarillo. El tiempo me da oportunidad de hacer esos cambios. Pero cuando ya no hay tiempo, cuando todo es eterno, esa decisión es eterna y lo eterno significa que no hay cambio, es inmutable. Entonces, nosotros tenemos que afirmar esto. Ya el juicio es inapelable. En este resultado, podemos decir, está la condenación o está la salvación. La condenación es el infierno. La salvación es estar con Dios. Y esa presencia de Dios será en plenitud o en la preparación, en la purificación, en el purgatorio. Lo veremos más adelante, pero ya el purgatorio es parte de la salvación. Es más, pudiésemos atrevernos a decir, el purgatorio ya es como una parte del cielo, es la antesala al cielo, ¿no? Aquí está la sala, aquí está el cuartito de antes, la antesala. Ya es parte de la salvación, ya hay una relación con Dios, ya hay una comunión con Dios. Y entonces, nosotros, al morir, está terminando nuestro tiempo de lecciones, nuestro tiempo de decir sí, de decir no, y ahí es donde somos juzgados. Ahora, esta parte, este resultado, ya nosotros hicimos esta mención. Cuando llegue la parucía, recordemos, la parucía es el final de los tiempos, ¿no? Lo que ya en algún momento nosotros vimos. Ahí en la parucía, recuerdan ustedes que hablábamos de un juicio, pero ya no es individual,
es un juicio universal. Padre, entonces ahí va a cambiar la cosa. Ahí lo único que va a suceder es que entonces el resultado que estaba ya, el resultado del juicio individual, solamente se va a confirmar. Ujú. Esto es la cuestión que a veces algunos dicen es que si hay otro juicio, sí, sí, pero no es un juicio que sea diferente. Estamos juzgando la misma materia, estamos juzgando con el mismo juez. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que aquí ya nosotros somos contemplados dentro de la humanidad. Ya somos juzgados como parte de toda la humanidad, del género humano. Pero no conocemos algún cambio en ese sentido, ¿no? Ahí lo que se hace es que el premio o el castigo solamente se confirman, aunque hay este detalle. El premio, digamos, la salvación. Esa salvación que puede tener dos formas en el juicio individual, aclaro, que puede ser ya desde el principio alguien que esté plenamente en el cielo o alguien que esté en el purgatorio, ¿sí? O el castigo, el castigo es cuando rechazamos a Dios, ¿sí? Es la condenación, es donde hablamos del infierno, ¿no? Es que yo rechacé a Dios. Bueno, en el juicio individual, este premio o este castigo, vamos a ponerlo así, ¿sí? Se le da a la persona, pero solamente en su alma, porque recordemos que el cuerpo se ha quedado en esta tierra, se ha quedado en este mundo. El cuerpo está aquí. Cuando sea el final de los tiempos, cuando sea el juicio universal, aquí entonces es cuando hablamos de que va a suceder la resurrección de los cuerpos, la resurrección de la carne. Y entonces aquello que ya se tenía solo en el alma, ¿sí? El resultado ahora también se hace extensivo también al cuerpo resucitado. No es algo que solamente se quede en el alma. También esa nueva condición se va a participar también en el cuerpo. Esto justamente es lo que estaría haciendo la diferencia. Ujú. Voy a ser parte ya de la humanidad, ya no es un juicio solo para mí, pero aquello que solo tenía en el alma, ahora ya está justamente en toda mi humanidad. Bueno, ¿en qué nos basamos en este sentido para esto que hemos afirmado? Están estas citas, el libro del Eclesiástico 1:13. En el mismo libro del Eclesiástico, capítulo 11, versículo 28. En el libro del Evangelio de Lucas 16:22, quizás de los más conocidos, cuando vemos que está Lázaro y el rico Epulón, cada quien en su sitio. También tenemos la referencia ahí en San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos también en el libro de Hechos de los Apóstoles 1:25. Entonces, tenemos una serie de textos en la Escritura, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento, que nos refuerzan esto que hemos dicho. Ahí se fundamenta. Y quien de muchas formas habla de esto es San Pablo. San Pablo también en la Escritura nos va a dar muchos testimonios en muchos momentos. San Pablo tenía muy claro donde está justamente que seremos juzgados en Cristo por nuestras buenas o malas obras.
Entonces, es la forma en cómo se va dando. ¿Cómo se va asumiendo esta verdad? En el primer momento de la reflexión de la iglesia, lo que llamamos la época de los santos padres, ahí como que no hay del todo una claridad, ¿sí? Como que se va haciendo, pues sí, están apenas recibiendo el dato de la escritura, y entonces, al final y al cabo, no hay claridad en todo. Ujú. Pero lo que sí hay una convicción es que habrá un juicio particular. Ese sí, eso no se pone en duda. ¿Cuál está entonces? ¿En dónde radica el punto que tienen así como que ponerse a considerar, a pensar cómo va a ser, sobre qué va a ser? Entonces, ahí es donde justamente vienen así como algunas, pues, diferencias porque se va profundizando. Pero están totalmente de acuerdo. Los santos padres, todos ahí, que al morir tendremos este juicio particular y después de este juicio particular vendrá una recompensa de acuerdo a la vida de cada uno. Bueno, entonces ahí es donde tenemos ya esas afirmaciones. Ahora, algunas diferencias que se van a dar y que pues les digo son normales. Estamos hablando que es la primera camada de pues, lo que se va reflexionando en la fe. A algunos, sí, ven como una especie de espera, ¿no? Así como que este juicio no va a ser luego, luego. Como que vamos a esperar así como que un tiempito, ¿no? Para que sea el juicio. Como que, este, entramos en una especie de pausa. Ujú. Entonces, ahí tenemos esta parte de algunos, ¿sí? Algunos. La mayoría, al final y al cabo, afirman de que este juicio será inmediato, ¿no? Y aquí la atención va a quedar como esta supuesta espera, ¿sí? Va haciéndose, se va a ir desapareciendo, ¿no? Esa espera va a ir dando sitio a que será de inmediato. ¿En qué se basa esto? ¿En dónde está justamente esta realidad? Bueno, en los mártires. Recordemos que estamos en una iglesia martirial. Entonces, el sufrimiento, la entrega de la vida en nombre de Cristo, entonces hace que muchos santos padres vayan afirmando que quien muere mártir, de inmediato, se va a considerar así, de inmediato estos reciben la corona. Ujú. De inmediato reciben el paraíso. Entonces, aquí es donde justamente se va teniendo este paso de ir viendo que lo que algunos empezaban es que, bueno, sí hay una muerte, pero como que hay tantito tiempo de espera, pero se va a avanzar y va a decir, no, eso sucede de inmediato. Entonces ya tenemos el testimonio de la escritura que se va conociendo, se va profundizando, pero también la iglesia va a adquirir justamente esa conciencia de que por premio ante las virtudes martiriales por el testimonio de Cristo, pues no se puede esperar. Quien muere en esa condición por nombre de Dios, no puede esperar recibir su recompensa. Es un acto ya de bondad de Dios. Bueno, seguimos en nuestro camino. Eso lo van viendo los santos padres. Ya con el paso de los siglos, la enseñanza de la iglesia, lo que es el magisterio, nos va dando testimonio de que esta verdad de fe, pues empieza a ser asumida, empieza ya a ser parte de lo que
vamos creyendo. Así entonces, hay ya aceptado con el tiempo este juicio particular es inmediatamente al morir, ¿sí? Esta es de los puntos que daban este ruidito. Entonces, inmediatamente al morir vendrá la recompensa, como ya lo mencionábamos, ¿no? Pero esto es de inmediato, de inmediato, de inmediato. Ahí se va entonces haciendo claridad de que aquellos que murieron entonces en la justicia, siendo justos a los ojos de Dios, es decir, que están libres. Mm. Ay, Dios santo, me está moviendo mucho esto, pero aquí vamos. Que están libres de toda pena, de toda culpa. Entonces, estos de inmediato, son recibidos en el cielo. De inmediato. Nada de que vamos a esperar. ¿Por qué? Porque es el premio. Porque han hecho su lucha, porque han hecho su esfuerzo, ¿no? Sí. Y aquellos que han muerto en el pecado mortal, sí. Aquí entonces, de inmediato, descienden al infierno. Se va haciendo esa la convicción. Aquí el punto a subrayar es esto, la inmediatez. El juicio sucede al morir, ¿no? Esta partecita la vamos asumiendo como iglesia. Por ahí de la Edad Media, siglo XII, el Papa Benedicto XIII, en algún momento por ahí, Benedicto XII, perdón, en algún momento lo hemos mencionado, tiene una constitución que se llama Benedictus Deus. Bueno, en este documento, este Santo Padre, él afirma justamente que las almas de los justos están totalmente purificadas y que entonces van por eso a recibir esa recompensa. Entonces, hay algunos, aquí es esta diferencia. En justicia, de inmediato van al cielo. Y hay otros que esperan la purificación. Pero una vez purificados, van después al cielo. Ujú. Y esto, elemento importante, esto de la purificación sucede antes del final de los tiempos. De tal manera que cuando venga el Señor Jesús, ya no hay purgatorio. Ya todos los que se han adelantado, ya todos estarán en el cielo. La purificación es en este inter. Esto nos deja una pregunta interesante, Padre. ¿Cómo nos vamos a purificar? Pensemos, en este momento es el final de los tiempos. Llega el Señor Jesús. ¿Cómo nos vamos a purificar? Con la presencia de Dios. La presencia mismísima de Dios en ese momento del juicio es aquello que nos habrá de purificar. Escapa a nuestra comprensión la intensidad de lo que implica ese encuentro con Dios. Cómo esta parte habrá justamente como de purificarnos para, si estamos en vida, ir al cielo. Dios nos permita, ¿verdad? Dios nos permita. Esta parte es entonces porque estaremos, si Dios nos lo concede, en una visión de Dios. Y esta visión es inmediata. Esa visión inmediata de Dios es lo que ya nos está purificando.
Fíjense, aquí puede servirnos esa comparación cuando quizás nos hemos portado mal, hemos hecho algo que no está bien y lo sabemos y nos encontramos con alguien, no sé, con la mamá y la mamá nos echa una mirada, no digo ya de pistola, ¿no? Una mirada de amor que nos desnuda, que nos hace caer en la cuenta como diciendo, caray, nomás de ver cuánto amor tiene mi mamá por mí, que ni siquiera me dijo nada, pero con su pura mirada ya me purificó, ya me limpió, ya me redimió de lo que yo debía. Y esto justamente nos permite comprender esta realidad. Aquí nosotros tenemos que reconocer que hay una visión de Dios. Esta visión de Dios puede ser plena si está en el cielo, ¿no? Pero también puede ser purificadora, ¿eh? Porque parecería que ir al purgatorio es estar sin Dios. Y no, ese es el infierno. El infierno es cuando no está Dios. En el purgatorio, ya lo veremos, en el purgatorio ya hay presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que nos está purificando. Y al purificarnos, entonces, aunque no tenga plenamente a mi Señor, ya Él se está encargando de darme esa limpieza. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de cómo sucede. Bueno, ahora en el magisterio hay otro punto que es interesante acerca de cómo se concibe este juicio. Bueno, ya queda claro que este juicio particular, voy a ponerlo aquí, es al morir, que de inmediato viene el premio o el castigo, inmediato viene la recompensa, ajá. Pero surge un tema interesante acá. Este juicio particular, ¿cómo va a ser? Sí. Y se dan dos posturas muy interesantes que al final son eso, ¿eh? Posturas, no nos olvidemos de esto, por favor. Hay quienes hablan de un heterojuicio y hay quienes hablan de un autojuicio. Vamos a ver qué es esto. El heterojuicio, dice esto, es el alma, entonces se presenta frente a Dios. Dios es entonces quien nos examina. Hacemos, digamos, cuentas. Y entonces a partir de ello, Dios nos remunera, nos da el premio, nos da el castigo, ¿no? Entonces, esta imagen del heterojuicio es como una especie de diálogo, vamos a ponerlo así, eh, en el juicio, en el tribunal, ujú, que se cierra con una sentencia. Voy con Dios y él dice, ese es el resultado. Sale, pues, vámonos, arria. Pero hay otra postura, el autojuicio. Acá en el autojuicio, lo interesante es esto, ¿no? Se dice que el alma se mira a sí misma. Pensemos un poco en un espejo. Vamos a ir viendo esta idea, pero justamente es como vernos en un espejo. Entonces, el alma, al mirarse a sí misma, se va a ver como Dios la ve. Y entonces, ahí el alma va a caer en la cuenta que puede estar en gracia. Uy, ay, 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 ay. Espérame tantito que le moví acá. Sí, se ve en gracia
o se ve en pecado, y entonces, de acuerdo a lo que el alma misma se ve, ya sea en el amor a Dios o en el rechazo a Dios, sí, entonces el alma ya sabe su destino. El alma ya sabe su destino. Y entonces ella misma se colocaría en donde le toca. Ujú. No tengo que esperar a que Dios lo diga, ¿no? Esta parte, les decía yo, pensemos en un espejo. Yo me veo en el espejo y hagan de cuenta que en el espejo yo me voy a dar cuenta si ando todo despeinado o si tengo por ahí unos pelos parados y tengo al mismo tiempo ya la imagen de que tengo que ir bien peinado. Entonces, pues ya veo si me echo tantito gelecito para que se me aplaquen las greñas o de plano estoy tan desgreñado que ya no hubo remedio, ¿no? Y yo ya, yo mismo, sin que Dios me lo diga, yo ya sé, bueno, estoy ya bien peinado, me hace falta una chaineadita para que quede, o de plano no hay remedio, ¿no? Esa es la parte de ese amor. Bueno, a esta realidad, esto no se afirma que sea de una otra forma, ¿eh? Son realidades que nosotros en la reflexión pues van tratando algunos autores de esto, lo otro, aquello, ¿no? Pero no podemos decir es así en el espejito o es así. No lo podemos decir. Teresa de Calcuta, por ejemplo, va por esta opción del autojuicio. Pero hay quienes justamente se oponen a esta visión. Quienes se oponen al autojuicio, el punto que ellos destacan es que cómo es posible que se asegure la objetividad del juicio. ¿Sí? ¿Cómo asegurar que el alma sea justa, sea objetiva? Yo no sé si les haya pasado en algunos momentos, ¿no? Que estoy en una materia en la escuela y voy a hacer un examen y el maestro dice, ponte la calificación que tú consideres de acuerdo a tu esfuerzo. Y hay quienes muy justos se ponen 8 porque saben que no dieron todo. Hay quienes se ven tan mal que aunque lo hayan hecho bien, hasta se reprueban. Oye, no estás tan mal. No, no es que no me lo merezco, ¿no? Pero también hay quienes pasándose de listo se ponen 10 y no alcanzaron ni el 6, ¿no? Ese es el punto aquí. ¿Cómo podemos asegurar que esto que el alma va a decidir sea realmente justamente lo que corresponde? ¿Por qué se pone esta verdad? Bueno, pues porque el alma muchas veces se mueve en el egoísmo. Esto no lo podemos negar. En el alma, al menos hay, vamos a ponerlo así, al menos en el alma hay una tendencia al egoísmo. Y es parte de nuestra lucha en contra del pecado. Entonces, yo me quiero ver, pero de una manera, digo, ¿cuántas veces nosotros escondemos lo que no está bien? Esa es una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a tomar como criterio cuando yo mismo aquí como que tengo problemas, ¿no? Entonces, aquí es donde se pone como el rebuzne al autojuicio, ¿no? Al final y al cabo, aquí la respuesta que se tiene que dar, ¿sí? La respuesta es que no es nada más que yo pueda justamente decidir las cosas por mí mismo. Lo primero es que estaré ante Dios, ante Dios que es la verdad absoluta, es decir, donde no puedo mentir.
quizás me pueda yo pretender engañar, que es lo que sucede en nuestra vida, nos hacemos tarugos, pues, pero con Dios no. Miren, esta parte nos pasa luego cuando nuestros papás, especialmente la mamá. La mamá, luego somos bien ingenuos nosotros, pensamos que la mamá no nos conoce, pero la mamá nos llevó en la panza. La mamá sabe cuando algo está bien, cuando algo está mal. De veras, pecamos de ingenuos, por no decir otra cosa, cuando pensamos que vamos a engañar a nuestra mamá. Eso no se da, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos conoce. Ahora, pensemos al estar ante Dios. Es tal cual su resplandor, es tal cual es la verdad suprema, la verdad absoluta, que no hay espacio al engaño, no hay espacio a la mentira, bajo ninguna circunstancia. Podemos decir, sí, yo voy a dar como la respuesta, pero la voy a dar a partir de esto, de cómo Dios me ve. El punto de referencia no soy yo mismo. El punto de referencia aquí es Dios. Entonces, son al final, pues digamos, los alegatos, ¿no? Los alegatos. ¿Cuál es la opción que parece más adecuada, más justa? Esta, el heterojuicio. Esta parece no más adecuada, vamos a poner la más conveniente, ¿sí? Pero no podemos cerrarnos a la otra. Es más, hasta las pudiésemos mezclar. Porque al final, al decir aquí que me voy a ver como Dios me ve, aunque no haya palabras, aunque Dios, digamos, no dijera nada, ya al tener como referencia a Dios, ya hay un heterojuicio. No es algo nada más que busque yo, es algo justamente que brota desde Dios. Entonces, nosotros tenemos esta realidad. Bueno, ¿qué concluimos de todo esto que se enseña en la Escritura, Santos Padres, el Magisterio? Nosotros tenemos que decir justamente que la muerte no es algo propio. Las celebraciones de este fin de semana, quise iniciar mis celebraciones con el canto de qué alegría, el salmo, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y entonces, ya a la hora de la reflexión, le recordaba a las personas, ¿se acuerdan qué canto iniciamos? No, que sí, a ver, vamos a cantarlo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. A ver, espérenme, ¿dónde está la casa del Señor? No, pues que aquí en la iglesia, no, ese es como el changarro, digamos, pero la casa, no, pues en el cielo, sale. ¿Y qué necesito para llegar al cielo? ¿Cuál es la realidad que tengo que atravesar? La muerte. Yo no puedo llegar al cielo si no antes no me muero. Y ya les decía entonces, qué alegría cuando me dijeron, ya me voy a morir. Ya están sintiendo los pies, las azoteas en los pasos se sienten en mi azotea porque ella, como que las caritas ya cambiaban, ¿no? Como que la gente decía, no. Yo decía, ¿a poco sí les da alegría morirse? Pues no. ¿A poco no da miedo? ¿A poco no genera a veces angustia? Pues sí, ¿por qué? Porque recordemos que la muerte no es propia del ser humano. Lo propio del ser humano, el chip, digamos, que está dentro, es la vida. Es la vida. Y esta vida que Dios nos ha concedido, esta vida que Dios nos ha dado, ahora por causa del pecado, tiene que pasar por esta realidad de la muerte. Con la diferencia que la muerte no tiene la última palabra, porque Dios ha vencido, ¿no? Pero entonces yo tengo que caer en la cuenta de ello. La revelación nos lo enseña. Para nosotros, la muerte es solamente un paso. Esto es lo primero que debemos de tener. Y esto para mí debe ser una esperanza. Eso es un paso, es decir, es una Pascua. Vamos a ponerlo así, es una especie de trámite para la vida eterna, para la vida con Dios. Tengo yo que recorrer, pues sí, al final y al cabo. Ahora, en este trámite, viéndolo con esta óptica, es donde aparece el juicio particular. Y nosotros tenemos, decía yo, como personas, tenemos ese llamado a la vida.
Fíjense cuando nos enfermamos, ¿no? Nosotros nos aferramos. Oye, que estás enfermo, sí. Oye, te recomiendo un doctor y ahí voy con ese. No, te recomiendo el de allá y ahí voy con el de allá. Te recomiendo al de no sé, ahí voy. Es más, cuando los doctores no latinan, es tanta veces la desesperación que sentimos que si me dicen que vaya yo con la bruja Brujilda, ahí voy con la bruja Brujilda. Aunque luego le diga Diosito, perdóname, pero al final nos damos cuenta que dentro de nosotros hay una lucha. Hay un aferrarnos a vivir. Nada más que hay que entender que esta vida a la que nos aferramos no es en este mundo, que hay algo que se llama vida nueva, vida eterna, y que entonces esos miedos, esos temores, yo los tengo que quitar, los tengo que desaparecer al pensar en un juicio particular, pero en un encuentro, ¿sí? Con Dios, que es amor. Aquí es donde, si yo escucho juicio, ¡pum! La idea negativísima. Pero si yo escucho que me voy a encontrar con Dios que me ama y me juzgará en el amor, caray, ahí tendré yo que cambiar esta óptica. Estoy llamado a esta vida eterna por este amor. Aquí en este juicio particular es donde nosotros vamos como a tomar conciencia del valor profundo de nuestros actos, de nuestras acciones. Nosotros hacemos, decimos tantas y tantas cosas, pero tenemos que caer en la cuenta que lo que yo haga en este mundo, lo que yo diga, lo que yo deje de hacer, tiene como semillas, vamos a decirlo así, de eternidad. Una eternidad que puedo vivir, espero, en el cielo, con Dios. Y ojalá que ese sea nuestro anhelo o sin Dios. Dios nos libre de esto. Todo lo que hagamos, todo lo que decimos, tiene resonancias, vamos a decirlo también así, tiene resonancias de eternidad. Esto tendría que hacernos más cuidadosos a la hora de hablar, a la hora de decir, a la hora de esto, del otro, de aquello. Deberíamos de tener más prudencia, más cuidado. En esta tierra tenemos una misión. Esta misión es entonces la que nosotros podemos resumir en el amor. Amar. Ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a ti mismo, ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Esa es nuestra tarea. Y en la realidad de amar o en la realidad de faltar al amor, es donde entonces optamos por Dios o rechazamos a Dios. Todo lo que hagamos, decimos, lo que no, tiene por eso resonancia de eternidad. Por eso, nosotros debemos de tomar conciencia de estas palabras, dice el Señor. A quien se le ha dado mucho, se le pedirá mucho, ¿eh? A quien se le da mucho, se le pedirá mucho. Esta parte no la podemos olvidar, no la puedo yo olvidar. A veces se nos olvida eso. Hay personas más desfavorecidas, más desafortunadas de nosotros. Y a nosotros que se nos han dado más posibilidades, también se nos pedirá más. Entonces, es acá donde tenemos esa misión, donde tenemos que aprender en palabras del Evangelio a ser fieles, ¿no? El que es fiel en lo poco, se le confiera más. Aquí es donde entendemos esa dichosa parábola de los talentos, donde dice, ¿no? Al que tiene mucho, se le dará mucho más. Y si no lo entendemos bien, hasta nos enojamos. Y dice también, y al que tiene poco, aún eso poco se le quitará.
Y uno dice, oye, qué injusto es Dios. ¿Cómo es posible que actúe de esa manera? No, no, es que no estamos hablando de injusticias, es que Dios nos ha dado estos talentos, ¿sí? Los pongo a trabajar o los entierro en la tierra. Si yo los entierro por miedo, por egoísmo, porque no me importa, entonces más que me importo yo, claro. Hablar de talentos es hablar de la gracia de Dios, hombre. El que tiene gracia de Dios y la pone a chambear, caray, lleno de gracia. El que tiene gracia, pero la desperdicia, pobre desgraciado. Pobre desgraciado. Está perdiendo la gracia. Y no porque Dios no se la quiera dar, sino porque éste no la sabe multiplicar. Aquí es donde nosotros debemos justamente de buscar ser fieles al Señor en ese amor. Ser fieles. Lo diríamos de otra manera. Lo que se siembra, se cosecha. Entonces, nosotros podemos pues tener esta regla de oro. Lo que se siembra, se cosecha. Ay, es que no sembré. ¿Por qué no fuiste a sembrar? Es que me da flojera ir a la milpa, es que me canso, es que... Oye, ¿cómo quieres tener cosecha sin sembrar? Hay que saber sembrar, y sí, esta es entonces la parte que nos ayuda a nosotros a pensar que Dios nos ha dado la vida para que entonces aprovechemos. ¿Cómo entonces concluir esto? Pues primero, pensar en la vida que debemos estar preparados. Velen y oren. No sabemos ni el día ni la hora. Velen y oren. Tengo que tener esa conciencia clara, que esté yo preparado. ¿Y cómo prepararme? Aquí es donde entra el examen de conciencia. La palabra examen, pues ya como que se oye media fea, pero recordemos que el examen de conciencia para nosotros es la oportunidad de estar conscientes de que esto está bien, de que esto está mal, y entonces lo pesco, lo dejo. Ahí es donde tenemos que aprender esto. Ese examen de conciencia diario tiene que ayudarnos y nos hace confesarnos. Padre, es que el examen no sé, que no sé cuánto. Yo les he compartido el examen de conciencia que podemos hacer muy sencillo. ¿Cómo me amó Dios hoy? ¿Cómo me amó Dios este día? Esto tiene que ayudarme a descubrir lo bueno. No voy a buscar lo malo de mi vida, no, no, voy a buscar lo bueno que Dios ha sido conmigo en este día de hoy. Mi segunda pregunta es entonces, ¿cómo respondí a ese amor? Aquí es donde puede salir el pecado. Pero no solo el pecado, sino también lo bueno. Caray, hoy me encontré con tal persona y tuve una buena palabra para esa persona, tuve una sonrisa, tuve un gesto de caridad para esa persona. Ahí está, buenísima obra, 10. Híjole, salí esa persona, pero ay, no, no, no andaba yo de genio o me cae mal y le torcí la trompa porque pecado. En el segundo paso es donde saldría el pecado, pero no en lo primero. Lo primero que hay que aprender a ver en la vida es lo hermoso, lo bueno, el amor de Dios, para que ante el amor de Dios demos una respuesta. Y viene lo tercero, ¿no? ¿Cómo quiero responder mañana? A la mejor hoy le atiné, lo hice bien. Ah, pues mañana le echo ganas para seguir en ese camino. Persevero, quiero perseverar. No, hombre, hoy la recajeteé. La regué, la regué, la regué, la regué. Pues ni modo, se me fue ¿Cómo quiero hacerlo mañana? Quiero hacerlo mejor. El propósito de enmienda. Entonces, en esas tres preguntas podemos nosotros sintetizar justamente esta forma en la cual nosotros podemos
podemos verdaderamente ponernos a pensar, si estoy en la vida buscando al Señor y si lo estoy buscando al Señor es con esa intención, con esa pretensión de agarrarme de Él para salir con Él adelante. Ahí es donde nosotros pues estamos en ese sentido disponiendo. Bueno, esto es en torno a nuestro juicio particular. Dejo de compartir pantalla para que si hubiese alguna pregunta la pudiésemos realizar. Listo, jóvenes. Vamos a empezar con la hermana. Padre, buenas noches. Hola. Bueno, mire, yo tengo una pregunta. Entonces, como usted decía que hay algunas almas que se esperan un poco, esas podrían ser lo que le llaman las almas errantes, porque luego dijo, pero los que mueren mártires de inmediato están ante Dios. Entonces, los que esperan un poco, ¿quiénes son los que se les llaman las almas errantes? O, o ahí ya no entendí cuáles eran. Esa es una. La otra, entonces, si nos tocara la parucía, ¿no nos moriríamos? ¿No, no padeceríamos la muerte? Y la tercera, ¿los condenados entonces saldrán del infierno en el juicio universal? Esas son mis dudas, Padre. Muy bien, hermano. La primera pregunta de las almas que esperan no es la afirmación, era cómo se pensaba, pero paulatinamente eso cambió. Entonces, no hay espacio para decir que andan por ahí, pobrecitas, quién sabe dónde andan errando, andan por ahí las ánimas, en pena. Y cuando decimos el alma en pena, nos imaginamos como a la Llorona, casi, casi, ¿no? Ay, anda la Llorona, ay, mis hijos, menos en la época de inscripciones en la escuela, porque como están tan caras las escuelas, pues ya ni llora por sus hijos, ni los quiere ver, ¿no? Pero no, aquí no. Cuando una persona muere, en ese momento es el encuentro con Dios. No hay eso de almas errantes. En la fe no hay espacio para ello. Hay una devoción muy hermosa que a veces quizás pueda confundirse. Está lo que es el ánima sola. El ánima sola es una forma de decir, voy a pedir por aquellos por quien ya nadie pide. Ahí en nuestros atrios, en las iglesias antiguas, sobre todo agustinas, Atotonilco, Actopan, en ese tipo de iglesias, al atrio, a los atrios luego se les llamaba el atrio del ánima sola, que era un espacio para pedir también por esas almas, por las que nadie se acuerdan. Y miren, si tuvimos oportunidad de ir a los panteones estos días, pues nos damos cuenta. Hay unas tumbas que ya nadie a lo mejor ha visitado, por el motivo que sea, ¿no? Pero tenemos que tener también esa conciencia. Saber pedir a Dios por aquellos por los que hoy ya nadie pide, por el motivo que sea. Yo les decía ayer a las personas, en estos días, sábado de ayer, en los panteones, les puedo pedir un favor. Le llamo que traigan tantas flores y no sé qué, denle una florecita ahí. Si ven por ahí una tumba media, que no tiene nada, regalen una florecita. ¿Por qué? Porque es un gesto donde ya le decía a las personas, bueno, de esta manera nos damos cuenta de que también hay algunos por los que nadie pide. No sabemos la historia, no sabemos lo demás y no nos toca saberla ni juzgarla. Eso sería el ánima sola, pero no porque ande por ahí deambulando, sino porque parecería que no hay nadie en la oración. Luego, la parte de la parucía, si el Señor llegara hoy en la parucía, efectivamente no habría muerte para nosotros. Ya esa parte quedaría como omitida. La muerte física, el juicio particular, entraríamos de inmediato al juicio universal, con el mismo contenido, con la misma materia, pero ya en el bonche, ya en el montón, digámoslo así. Es parte, pues, de cuando suceda eso, pues así se participará. Por eso decimos juez de vivos y muertos. Y también nosotros tenemos que recordar, el decir, bueno, los condenados van a salir, no. Salir es que estoy acá y salgo. Recordemos, así hablamos por la limitación que tenemos en el lenguaje, pero no hay lugares. Entonces, el condenado es el que no quiere estar con Dios, el que rechaza. Entonces, lo único que sucederá ahí es que en el juicio esa condición de rechazo se reafirma, en automático, digamos.
se actualiza, ¿no? Es más o menos así. No sé si con esto quedemos, Mari. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto, vamos con Blanca Rosa. Hola, padre. Buenas noches. Oiga, en la clase del 1 de septiembre nos habló del juicio universal, pero, pero no tengo ninguna anotación que diga que van a juzgar universalmente. Esa es una, padre. Y luego también puse aquí que nosotros no podemos juzgarnos a sí mismos. Y ahorita apareciera que sí, ¿no? Es esas dos, padre, por favor. Aquí lo primero del juzgar universalmente, habría como que pensar, bueno, ¿qué entendemos por juzgar universalmente? Eh, Nosotros pues lo hacemos así porque es lo que nos da la imaginación. Como que pensamos que va a ser Dios sentado aquí en el trono y toda la humanidad ahí delante, como que a la espera de que te toca para acá, te toca para allá, como que, pero no, no es tanto eso. El juicio universal, donde universalmente seremos juzgados todos, pero cada quien en lo suyo, al final y al cabo tengo mis obras, en esas obras pude haber incluso hacerme partícipe de pecados sociales, de estructuras de pecado, pero al final y al cabo será un juicio donde todos afirmemos las opciones a favor o en contra de Dios. Entonces, esa es la cuestión de la expresión, de la referencia del juicio universal donde todos seremos juzgados universalmente en la realidad de que somos parte de la familia humana. En esta realidad de juzgarnos a nosotros mismos en el autojuicio es donde poníamos la salvedad. Va a ser un juicio que yo voy a hacer en esa opción, pero al final es ante Dios. No es una referencia mía. No es así como que voy a tomar mi foto, mi mejor foto para verme cómo estaba yo en la mejor foto de mis tiempos. No. La foto, digamos, es la que Dios me tomó. Pensemos eso, ¿no? Que Dios un día nos tomó una foto de nuestra forma más hermosa. Y entonces ese es, cuando me veo en el espejo, eso es lo que estoy mirando. Y caray, ahí voy a decir, chihuahuas, no, me faltó, ya se me colgó la papada, no me peiné, voy a ver como mis defectos, ¿no? Pero va a ser siempre en referencia a Dios. Por eso justamente es donde está la salvedad para esa opción de un autojuicio. Quienes se oponen justamente lo hacen por eso, ¿no? ¿Qué objetividad tengo si yo me voy a juzgar a mí mismo? ¿Qué quieres? ¿Cinco, seis, 10? No sé. Entonces, si solamente fuera yo autorreferencial, no, eso no. Pero es a partir de cómo Dios nos ve. Ahí es donde se salvaguarda. Propiamente, podemos decir que las dos opciones van a la misma cosa, porque no se puede dejar de lado a Dios. Es la referencia de Dios. La diferencia es que Dios me diga, te toca acá, o que yo, al mirar esa perfección del amor en Dios y en cómo me ve, yo diga, caray, no, sí, señor, me voy a echar me voy a dar una vueltita porque me falta. Les adelanto un ejemplo del purgatorio. Yo les decía a las personas, ayer también, justamente hablando de esto, ¿en cuántos momentos resulta que a lo mejor andamos chambeando, no sé, están haciendo aseo de la casa, yo les decía acá a los que andan en la tierra, en el campo, y bueno, anda uno todo sudoroso y todo pegajoso, ¿no? Así como que se pega la mugre y el purgatorio, hagan de cuenta que es cuando estamos así de pegostiosos, que se nos pegó algo que no es nuestro y que queremos echarnos un buen baño. Y entonces voy a echarme un bañito de esos ricos, así sabrosos, con agua calientita, para que se me quite la mugre que se me pegó. ¿Y qué decimos, no? Cuando llegamos bien molidos de la chamba, o así todos pegajosos, me echo el baño, decimos, para descansar. Entonces voy a descansar. Voy a entrar al cielo, podemos decir. Ya me eché el bañito, ¿no? Eso es el purgatorio. Padre, entonces, ¿en qué está el sufrimiento del purgatorio? Pues en que ya me perdí la hora, mientras me fui a bañar. Esa parte del gozo ya se me fue, chihuahuas. Pero la ventaja es que si voy a llegar, voy a echarme el bañito, ya vengo, ¿eh? Aquí los alcanzo. Entonces, si nosotros vamos al final a esa referencia, aunque yo sea el que me bañe, pero es ya en la casa de Dios, es Dios, digamos, el agua que me purifica, que me limpia, es el Señor el que me enseña, ¿no? Es que mira, estás pegastioso, pegostioso. Ahí es donde se tiene
que tomar la opción del autojuicio. Si es solamente uno mismo, desde uno mismo, se torce todo. ¿Qué objetividad tendríamos, no? Esa es la parte que no cabría. Ujú. Padre, nada más una cosa, y ya no podemos hacer nada por alguien que pensemos que ya está en el infierno. ¿No puedo yo hacer de aquí algo? Nada. Ahí la posibilidad del cambio, uno cambia porque está en el tiempo. Pero si digamos el tiempo se congelara, como los juegos de los niños, congélate y ahí te quedas congelado. Si yo me quedara congelado, el tiempo, digamos, ya no pasa en mí, ya no tengo opción de cambiar. Entonces, al estar en la eternidad donde ya no está esa opción de cambio, ya no hay cambio porque ya no hay tiempo, entonces ya no hay nada, nada que hacer. Y no porque no lo queramos hacer, sino porque uno eligió. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. El hecho de que yo diga, bueno, yo quiero pedir por esta persona, ya significa que esta persona por ahí hizo algo bueno, no sé, que a lo mejor así de pequeñito, pero hay algo que hizo que me mueve a pedir por ella. Ya uno con eso diría, caray, a lo mejor trae de mugre pegada que se va a echar 2 horas echándose el baño. Sí, voy a pedir por ella para que le echen más presión a la regadera. Digamos, hay unas regaderas, hay un aparato, no sé cómo se llama, que echa más presión en el agua. ¿No? Una vez fui a un hotel y echa bien rico el agua. Digo, ay, así quiero una ya. Es que lleva un aparato para de que le presionan y sale el agua, pero pues hagan de cuenta que nosotros en el purgatorio, por hacer así la comparación, cuando oramos por las almas que están purificándose, que están en nuestro baño, somos como ese aparatito, no sé cómo se llame, que hace que el agua salga con más presión como para que la mugre se quite más rápido, ¿no? Ahí sí. Pero ya el hecho, yo diría, el hecho de que yo me atreva a pedir por alguien es porque hubo algo que hizo bien esa persona. No sé qué, así de pequeño. Entonces, yo de manera personal, yo diría qué difícil, por no decir imposible, qué difícil es encontrar a alguien que tenga un rechazo absoluto a Dios. El rechazo absoluto a Dios no es nada más decir no creo en Dios, ¿eh? Rechazar absolutamente a Dios es rechazar a Dios y a lo suyo, a sus hijos, al prójimo. Hay gente que dice no creo en Dios, pero viven más cristianamente que nosotros, ¿no? Porque hacen más obras buenas. Perdón, amigo, ahí estás creyendo en Dios, pero no discutamos. Alguien que no cree en Dios, alguien que vive la maldad, la soledad de aislarse del egoísmo puro, qué difícil. Sin embargo, no lo podemos negar, porque si dijéramos que no existe el infierno, quitaríamos la libertad humana. Entonces no soy libre, aunque no quiera, me voy a salvar, me voy a condenar, me voy a salvar, pues no. Pero creo yo que será muy complicado que encontremos un alma así, ¿no? No lo niego, no niego la posibilidad, pero sí ahí puedo afirmar que es difícil. ¿No? El ejemplo de la regaderita quizás nos ayude en ese sentido. Muy bien. Vamos con Luis Felipe. Gracias, padre. Pues mire, ya prácticamente ya contestó lo que yo iba a plantear, porque precisamente es en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, nosotros no vamos a definir ni quién está en el purgatorio ni quién está condenado, definitivamente. Ahora, usted decía, si nosotros pedimos por alguien, es porque ya estamos reconociendo que algo de positivo hubo en su vida, ¿no? Ya en la dimensión que lo haya. Pero ahora, ya para redondear la pregunta, alguien que esté, es una hipótesis, ¿no? Alguien que estuviese en el infierno, condenado, y sobre todo en estos días, aplicamos una indulgencia en favor de esa persona. Dice usted ya, quien está condenado ya es inapelable. ¿Qué pasaría en sí con la indulgencia? Nos aprovecha a nosotros. El hecho de aplicar la indulgencia por alguien, recordemos, la indulgencia puede aplicarse por uno o en favor de un difunto. El Ujú. que yo la aplique por un difunto es desprenderme de un beneficio muy justo, incluso muy legítimo para mí, para dárselo a alguien.
ahí hay un acto de amor. Ahí estoy amando yo. Entonces, ¿esa indulgencia tiene beneficio? Claro, por supuesto, nos beneficia a nosotros mismos. El hecho de tener en la mente a alguien porque quiero hacer oración, le pido a Dios que le aplique, pero si esa persona en ese supuesto estuviera ya condenada donde ya no hay cambio, donde es inapelable, al menos el beneficio se aplica a uno en razón de eso. Estoy haciendo esto por amor. Y ese amor es el que me está moviendo a actuar de esa manera. Ah, de acuerdo, padre. Sí, pues ya, ahora sí ya, respuesta completa. Gracias. Bien, don Luis. Vamos con Isabel. Buenas noches, padre. Oh, Em, Tres preguntitas, padre. Eh, Alguna vez, bueno, en una clase, yo le preguntaba de las almas en pena, porque así estaban, bueno, hay expresiones que se dice de que hay almas en pena, y bueno, decía no en el sentido de los fantasmas y eso. Pero usted respondió que era una expresión correcta, que son almas en pena, pero en torno al amor, ¿no? Al amor de Dios, que andan penando por el amor de Dios. Pero también eh, había escuchado a alguien que decía que no podría haber almas en pena porque aunque hubiera familiares que ya se olvidaron de ellos, de su familiar difunto, la iglesia pide por todas esas almas aunque no se pusiera la intención, y que entonces, bueno, la misma iglesia en la misa pues está pidiendo por todas esas almitas olvidadas, no sé si sea correcto en ese sentido. Otra es, dice usted que en el juicio universal se va a reafirmar la sentencia del juicio particular, pero si, por ejemplo, una persona habiendo estado en el purgatorio ya salió de ahí, ya esa sentencia particular ya quedó olvidada en el juicio universal. Y la última, padre, porque, bueno, nosotros hacemos el novenario. Yo había escuchado a alguien que decía, porque preguntan, ¿por qué rezan? ¿Por qué 9 días? Y entonces alguien me había dicho, aquí en alguna hermana de la iglesia, que no sé esto si sea enseñanza de la iglesia, que es, por ejemplo, en el tiempo de Pascua, cuando Jesús asciende al cielo a los 40 días y que a los 50 días viene el Espíritu Santo, quiere decir que tardó 9 días en llegar al cielo, y al décimo que ya estuvo allá, envió al Espíritu Santo. O sea, no sé si esto sea nada más alguna tradición de boca de alguien que lo dijo, o pues no sé si lo enseña en la iglesia, o como para que alguien cuando nos pregunte por qué el novenario, ¿qué debemos responder? perfecto. Primero, el alma en pena. Ya entonces purificamos el concepto de pena. Cuando hablamos nosotros de que hay una pena, es, digamos, la pena, cuando digamos, tengo esta pena del castigo, ¿por qué? Porque hice esto, ¿no? Y que estuvo fuera de sitio, que estuvo mal. La pena para nosotros es medicinal, es curativa. El hecho de reafirmarlo no es que estemos en el pecado, no es que el alma ande en un pecado ahí, por ahí volando como el fantasma, no. El alma es en pena. Tengo la pena, digamos, porque no estoy ya con el Señor. O lo digo de esta manera, el alma en pena es el alma que está echándose el baño. Esa almita que está bañándose, esa es la pena. Híjole, es que todavía no estoy en la pachanga y ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces, aquí es donde nosotros podemos justamente tener esa ventaja. Pensar que el alma está en pena es porque está echándose el baño. Y esta pena, ese sufrir, es porque no tengo ese gozo. Pude Chihuahuas haberlo tenido, ¿no? Pero me atarugué por ahí un poquillo y es ahí, esa es la pena. Es medicinal, es curativa, podemos decir, es la que nos limpia. Entonces, esta pena es en el sentido medicinal. No podemos afirmar tampoco en qué momento sale del purgatorio. ¿Por qué? Porque en el purgatorio, dado que ya es eternidad, ya ahí nosotros no podemos hacer esa contabilización de tantos días, ¿no?
En algún momento la iglesia misma tenía oraciones donde decía, reces esta oración para 300 días de purgatorio, ¿no? Como para hacer descuentos. Si tiene uno una pena, el castigo de 5000 días de purgatorio, aquí con esta le descontamos tantos días. No, ya ese tipo de prácticas, la iglesia pues va madurando, dice, no, aquí esto no aplica. En las celebraciones de la Eucaristía, toda celebración de la misa siempre pedimos por los difuntos. Toda Eucaristía. Nosotros decimos, esto es por nuestros hermanos difuntos, a quienes han muerto en tu misericordia, a quienes llamaste a este mundo. Hay varias formas. En la liturgia eucarística se le llama a esos momentos mementos, con las dos, los mementos. Está el que se pide por los vivos, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León y nuestros obispos, Oscar, Roberto y Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Es el de los vivos. Plegaria 2. En la plegaria 2, en los difuntos, y acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. No digo por mis difuntos, ¿eh? No digo por los difuntos católicos, ¿eh? Por todos los que murieron en tu misericordia, no en la nuestra, ¿no? Entonces, las expresiones son muy hermosas. En la plegaria eucarística, si nosotros cuando vayamos a misa, o si tienen al alcance el misal romano, ahí pónganle en la página del internet, el misal romano, hay una página, alguna vez la vimos, se llama Liturgia Papal, y ahí está. Y entonces, fíjense en la parte final de las plegarias eucarísticas la forma de pedir por los difuntos. Es por todo mundo. Ahí puedo yo estar pidiendo, es más, yo puedo decir, yo puedo pedir por mi mamá por si está en el purgatorio. Espero que ya esté gozando de Dios, pero ni puedo afirmar esto, ni puedo negar lo otro, entonces, pues pido por ella. De aquí mismo retomo esta parte del novenario. ¿Por qué hacemos un novenario? El novenario es en razón de que expresamos en la oración nuestra cercanía. Pero no se valdría que yo dijera que ya con el novenario muere, ¿eh? Ya cabe mi compromiso. No me acuerdo si les platicé lo que me sucedió chistosillo por acá, ¿eh? Que se murió Doña Chona y entonces fue el sepelio y la misa de novenario caía entre semana. Pero como la familia quería que viniera medio mundo, no lo podemos hacer entre semana, entonces tiene que coincidir en domingo, a los 8 días. Híjole, pero son 9 días, ¿cómo le hacemos? Ah, muy fácil. Un día rezaron 2 rosarios, otro día rezaron 3 rosarios. El caso es que juntaron sus 9 rosarios para que cuadrara, para que el día del domingo fuera la noche del sábado fuera la levantada de cruz y el domingo fuera la misa, ¿no? Como diciendo ya, ¿eh? Ya ahí muere, ya recé los 9 rosarios que me pidieron. No. Uno debe de orar por sus seres queridos toda la vida. Que yo dijera, eso me suena como los papás con el catecismo con los niños, ¿va? Ya, padre, ya lo llevé 3 años a la catequesis, ya por la comunión, ya la confirmación, ya, ya ahí muere mi compromiso, ya, no. La formación en la fe, ojalá lo entendiéramos, es toda la vida tiene que ser vamos a ponerlo así, mi gran novenario, tiene que ser toda la vida. ¿Por qué? Porque estoy vinculándome con ellos. De manera particular, como una especie de resonancia. Son las 9 noches. Bueno, es una costumbre. Pero no es algo que la iglesia pida, exija o esté marcado como dogma de que si no lo hago así, entonces no. Esa es una realidad que está en nuestra fe, que nosotros asumimos, queremos, punto. Ahora, el novenario. Yo no conozco, esa referencia es más interesante, la que decían de la Ascensión y de Pentecostés, realmente no nunca lo había escuchado. Deje echar una leída, pero casi puedo decirle que nada que ver, ¿eh? Es como esas cosas que nos acomodamos. Yo ahorita decía, pues igual y puede ser porque 3 por 3 son 9, ¿no? En la numerología bíblica, el número 3 sabemos que es la perfección, 3 personas divinas, 3 veces 3 es perfecto, lo perfecto, pero sería como estarle buscando 3 pies al gato. Aquí lo que importa es que hagamos nuestra oración, más allá del novenario. Hay quienes en ese sentido preguntan, ¿que sea novenario de rosarios o novenario de misas? Pues sabemos que las misas aplican
también justamente en favor de y con mayor provecho. Pero no implica que tampoco el rosario no sirva o no tenga su eficacia, ¿no? Va dependiendo. A veces nosotros en las ciudades, bueno, que sea de misas. ¿Por qué? Porque así nos evitamos el que tengamos que acomodar la casa y quedar comidita y esas cosas. Y ahí ya yo diría hay algo de egoísmo. No estoy viendo el valor de la misa por la misa, sino porque no quiero tener molestias. Déjate incomodar por el prójimo. Puedes compartir un taco, compártelo. Compártelo, bendito sea Dios que puedes. Pero que no sea el argumento ese. Para que sea menos trabajo, para que no, no. Si voy a ir a las 9 misas, el argumento tiene que ser porque reconozco el valor de la Eucaristía. Por eso quiero mis misas. No para que no me causen molestias, ¿no? Esa realidad la tenemos que purificar. O al revés. Yo recuerdo y les comparto, a mi madre cuando murió, ella se me dijo, yo quiero mis rosarios, ¿eh? Ni empieces que tus misas. Pues yo te voy a hacer tus misas. Aparte tu rosario, acá en tu casa y como tú lo quieras, jefa. O sea, ¿por qué? Porque también es el gusto de las personas. Yo me encuentro muchas personas, es que yo en mi casa, porque es el gusto como de tener en su casa, de compartir, bueno, pues es una forma de amar. Si esto es lo que me pidió y yo quiero amar justamente en esa voluntad de hacerla, yo amo, muestro ese amor, caray, no tiene nada de malo, pero puedo echar mi extra y eso ya me toca. Y también, pues no sería 9 misas, y ya, jefa, ya, ahí están las 9 misas, ahí mueres, ¿eh? Es para siempre, ¿no? Tenemos nosotros ahí que purificar eso. Me quedo de todas maneras con este dato, de ver si hay por ahí alguna referencia, pues por el novenario. Hay otra pregunta en torno a eso que también es interesante. Si el novenario se cuenta o se empieza el día que se sepulta la persona o hasta el otro día. Y luego en estos rumbos hay ahí, cuando son el cabo de año, se hace otra vez el novenario. Pero viene la grandísima duda, si son 9 días antes o 9 días después. Al final lo que importa es que hagamos oración. Antes, después, nomás no dejes de orar por los difuntos. Y la pregunta del medio del purgatorio. Bueno, en el purgatorio, yo por ahí les decía ahorita, antes de que sea la parucía del purgatorio, ¡fum! Adiós. Ya esa realidad no tiene espacio. Ya la realidad del purgatorio, ya todas las almas han cumplido, digamos, su bañito, ya están listas para estar en casa con Dios plenamente. Entonces ya podríamos decir nosotros justamente que se participa. ¿Por qué decir que hay un purgatorio? Padre, es que si ya no hay cambios, ¿por qué sí se dice que hay un cambio del purgatorio al cielo? Por eso yo les decía, el purgatorio ya lo podemos concebir como una parte del cielo, por eso como la antesala del cielo. No es el cielo todavía pleno, pero ya está esta realidad. Para que entonces ahí comprendamos, o sea, nomás voy a echarme el bañito, sí, ya vente a comer acá, sí, aguántenme, voy a echar mi bañito y ahí voy, ¿no? Ahí es donde podríamos comprender que es parte de esa misma realidad. No sé si con esto quedemos, María Isabel. Sí, sí, padre. Muchas gracias. Perfecto. Vamos con Lore. Buenas noches, padre. A ver si no ya me enredé. Mire, tengo yo una duda. En alguna homilía yo escuché que era mejor tener unos sufrimientos aquí en la tierra que porque independientemente que llegásemos al purgatorio, los sufrimientos del purgatorio eran muy fuertes para poder realmente, pues sí, presentarnos limpios ante la presencia de nuestro Señor. Esa es una duda que no se ha tocado. Y las otras sí son un poco referentes, a ver si no también ya me enredé, con respecto a las indulgencias. Si, por ejemplo, yo ya pedí una indulgencia por una persona, un difunto, digamos, es la convicción que ya fue dada, o sea, ya no debo pedir por ese difunto,
esa indulgencia, no importando que alguna otra persona ya la hubiese también pedido, porque me queda claro que usted dice, de seguir orando, pues siempre orando, pero en específico una indulgencia, ¿no? Si ya pedí por ese difunto, ya no debo devolverla a solicitarla. Y obviamente, pues también, ¿no? Si por cada familiar, cada amigo que me acuerde pido una indulgencia, es lo mismo, ¿no? Y si, digamos, de momento quisiera yo pedir por un alma del purgatorio, he escuchado algún término, es lo mismo decir una indulgencia por algún alma del purgatorio que más la necesite, o que esté olvidada, o que es lo mismo, me refiero, o sea, si es lo mismo por cualquier alma del purgatorio o por o la que más lo necesite, por la que esté olvidada. Como que ese concepto de momento me hace un poquito de ruido. Entonces, pues prácticamente es eso. Creo que ya la otra la contestó con Luis Felipe, ¿no? Que en el momento que si yo ya pedí una y aplicó para algún difunto o quien fuese, si esa indulgencia ya está aplicada, y entiendo que si ya la apliqué, ya está en el cielo esa persona, ¿no? Porque es así, entiendo que es el concepto. Ya está en el cielo, si se va para algún alma que la necesite, o como decía usted, realmente se regresaría a mí. Espero haber sido clara. Claro que sí, Lore. Gracias. Bueno, la primera realidad, yo podría poner la pregunta, ¿dónde se sufre más, aquí o allá, en el purgatorio, ¿no? Sería como ahí la pregunta. Se dice que el sufrimiento del purgatorio es muy fuerte, que no tenemos idea de lo que se sufre acá. Sí, porque es un sufrimiento ante el amor puro. O sea, al final acá nosotros conocemos el amor, pero no conocemos el amor de Dios así en plenitud. No tenemos una experiencia. Si tuviéramos, dice, una experiencia del amor de Dios en totalidad, caray, ¡fum! Me consumiría, ¿no? Dice la misma escritura, no hay quien pueda ver a Dios y quedar con vida. O sea, el amor de Dios nos rebasa totalmente. Entonces, ahí tendríamos que darnos cuenta justamente por qué el sufrimiento, y agrego, de amor, es más intenso. Es más intenso, ¿por qué? Porque sabiendo que ya pude haber estado acá y todavía no estoy, sí, claro. Pude haber hecho yo más acá y lo dejé de hacer, hombre, pero sí, se dice el intenso. Ahora, la intensidad acá del sufrir no es en el dolor, no es como acá, es que nosotros aquí ubicamos el sufrimiento, por ejemplo, en la enfermedad. Voy a sufrir en la enfermedad, tengo una enfermedad terrible, 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 me da unos dolores espantosísimos, entonces ese dolor físico no es el que vamos a experimentar en el purgatorio, porque allá no hay cuerpo. Acá estamos hablando de cómo físicamente sí puedo tener esta enfermedad, pero cómo viene el sufrimiento acompañando al dolor físico. Pongo un ejemplo. Puede estar una persona, les pongo un caso que me sucedió un tiempo, no como se los había platicado, una persona muy buena. En verdad, en verdad, en verdad, una persona buena, de esas personas que uno dice casi, casi esta persona derecho al cielo, o sea, donde uno va y se sale catequizado, ¿no? Llega el momento de la enfermedad y se postra en cama. Y empieza a pasar un día, una semana, que se hacen meses, que se hacen años, años. Y esa persona, casi rayando en santidad, se enoja con Dios. Porque ¿cómo es posible que me tengas aquí sufriendo si yo, paz, paz, paz? Entonces, no es tanto el dolor físico, sino el dolor interior. Ese reclamo, esa incomprensión. Yo recuerdo mucho que platicando con esa persona, le hacía caer en la cuenta de que es cierto, su enojo tiene toda la razón de ser, que anhelamos con Dios y lo demás, pero que también no podemos dejar de lado que en esa cama, postrados, nos hacemos ocasión para que los nuestros, los que nos cuidan, nos atienden, puedan salvarse. ¿Por qué? Porque me están atendiendo. Lo que le hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Estaba enfermo, me socorrieron. Yo decía, persona, recuérdese que usted aquí en la cama es una transfiguración de Cristo.
Aquí en su cama, usted está revestida del Cristo doloroso, así como en el bautismo le pusieron el ropón para revestirse de Cristo. Hoy está revestida de este Cristo que sufre y que es entonces herramienta para que otros puedan hacer obras buenas. Entonces, ese sufrimiento que tengo, ese dolor, esa impotencia, ese ya puede decir, Señor, está bien, o sea, te lo ofrezco. Si voy a servir para... Y qué difícil es. Ese es el sufrimiento que purifica. No es así como que, ah, qué dolores tan grandes, es más para que me lo cuenten, no me pongan medicina aguantándome para que me... No, 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 no. Es el interior, ese es sufrir. Entonces sí. Ahora, sufrir aquí, sufrir allá, pues, si fuera opcional, vea, si fuera opcional, yo también coincido con la homilía que he escuchado acá, acá. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, o sea, si escuchamos esas expresiones, híjola, pero también el sufrir aquí, híjola, no, es poner tu puesto de pambazo allá afuera y ya con esto salimos, ¿no? No. Creo más bien el saber ofrecer las condiciones de sufrimiento que Dios nos ponga delante. Y ese sufrimiento no es solamente al final de la vida, no es solamente en el sufrir de una enfermedad. Es el sufrimiento moral cuando a lo mejor somos rechazados por nuestra fe. Es el sufrimiento porque en mi familia, paz, paz, porque estoy tratando de amar y pum, pum. Entonces ahí se tendría que aprovechar. Luego, la parte de las indulgencias es muy interesante y muy discutida. Para que el alma pueda salir, digamos, de inmediato hay una condición que la iglesia enseña, que sea una indulgencia plenaria, plena. Y la otra es una indulgencia parcial. Aquí la primera pregunta es, ¿en qué momento mi indulgencia es plena? Plena, 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 plena. Hay muchos autores que ponen en entredicho eso, ¿eh? ¿De veras puedo tener una indulgencia plena? Si cuando a lo mejor no tuve una confesión adecuada porque me brinqué, porque me faltó, porque no alcancé a ver esto, o porque justamente al levantarme del confesionario me encontré a Doña Chona y, ay, esa vieja, ya, ya, ese mínimo sentimiento de... Por eso hay muchos que dicen que la indulgencia plena, híjola, no es tan fácil, no se niega, se tiene que afirmar su posibilidad, pero no se niega. No podría yo decirlo. Yo no podría atreverme, sí, mi indulgencia fue plena, 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 porque en una de esas hasta rayó de soberbio. Parcialitas, por lo menos, digamos, sancochaditas, señor, perdóname, pero sancochaditas y las ofrezco. Al final, aunque ya decíamos, ya queda claro, nosotros las ponemos al servicio, ¿no? Es como un acto de amor. Y Señor, por este amor, yo espero, yo confío, yo creo. Si ya, incluso a lo mejor muy atrevidamente pudiésemos decir, Señor, si esta indulgencia ya para mi difunto, porque no la ofrezco, ya como que a él no le hace falta, la compartimos, ¿no? Al final somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia. Y en esa iglesia, entonces, pues también eso aplica, ¿no? A los demás. Y el pedir una indulgencia para alguien que no conocemos. Podemos decir alguien, el alma más necesitada, para un alma más olvidada, pues se vale. Señor, yo te ofrezco esta indulgencia, tú sabes, te ofrezco mi amor, pues, que este amor aplique, sirva para quienes, pues toque, para quienes corresponda. Más o menos con eso, Lore. Gracias, Padre. Muchas gracias. Perfecto. Hermana, Padre, me quedó una duda. Ya me quedó claro ahorita lo que usted explicó de que si es que se pudiera ganar una indulgencia, así como debe de ser, ¿basta una indulgencia plenaria para que un alma salga del purgatorio o no? si yo tuviera la certeza, que es lo que estamos ahí en la duda, ¿no? Pero si yo, digamos, tuviera la certeza de que esta indulgencia realizada es plena, así de al 100, sí, sí. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo que son aplicados en la iglesia. Sí.
Ujú. Gracias, Padre. Bueno, vamos a terminar ya nuestra lección. Muchas de estas preguntas ya no les dije, ya las agarramos, pero son del tema que siguen, que es justamente el purgatorio. ¿Cómo nos purificamos? Y esa purificación, pero solito es que solito nos va llevando. O sea, si se dan cuenta cómo solito nos va empujando el mismo estudio, el programa, nos va empujando, ¿no? Entonces, yo espero pues en la próxima lección que tengamos el poder mirar y esta realidad del purgatorio, qué es, en qué consiste, pero con esto también pues ya como ir recogiendo lo que ya hemos platicado. Esa última clase ya sería la más fuerte, propiamente de lo que es nuestro temario de la materia. Y ya después vendríamos como a hacer el aterrizaje, ya las aplicaciones, pero esa sería ya la parte maciza, digamos de esto y que ahorita pues se salieron cosas muy interesantes y que nos van a servir para ir recogiendo. De todas maneras, sigamos ahí masticándole aquí el chicle y si hay preguntas, Dios permita, las resolvamos la próxima semana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te pedimos humildemente que nos concedas tu bendición, que nos ayudes a descubrir tu amor en nuestra vida, a descubrirnos amados por ti, y que con ese amor con que nos amas, tratemos de amarte, de amar al prójimo y también de amarnos a nosotros mismos. Ayúdanos en este mundo, Señor, a purificar también esas faltas de amor con las que en la vida a veces nos conducimos, para que también en la esperanza de ese juicio, ante ti, que eres el amor pleno, vayamos en la firme convicción de tu misericordia, vayamos con la firme convicción de que tanto quieres que estemos junto a ti, que confiamos en tu perdón. Te pedimos y ofrecemos nuestra clase y nuestras oraciones, te las ofrecemos por aquellos seres queridos que se nos han adelantado, pero también por todos aquellos que necesitan hoy de nuestra oración. Que la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.